Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Hoy seguimos con los números decimales y vamos a aprender a cómo representar los números decimales, tanto positivos como negativos, en una recta numérica. Antes de representarlos, tenemos que tener muy claro que un número decimal está compuesto por una serie de números que se encuentran a la izquierda de la coma, que sería la parte entera del número decimal, y una serie de números que se encuentran a la derecha de la coma, que sería la parte decimal. Como sabéis, cada uno de ellos sería en la parte entera, tendríamos las unidades, las decenas, las centenas, etcétera, y después de la coma tenemos las décimas, centésimas, milésimas. Todo esto lo estuvimos repasando en el capítulo anterior. Si lo necesitáis, arriba os dejo el enlace para que lo veáis y veáis cómo se trabajan los números decimales. Aquí, para representarlo, vamos a hacer un ejemplo con el 1,128. El 1,128 tenemos de ejemplo todos estos números decimales que los vamos a ir colocando en la recta numérica, pero esos números los tenemos que ir colocando siempre aproximadamente. A ojo, no lo podemos colocar exactamente en el lugar donde se encuentran estos números decimales. ¿Y el por qué? Porque vamos a trabajar el 1,128, en el que vais a ver por qué es tan difícil colocarlo exactamente en el lugar correcto. Cuando tengamos el número decimal, primero nos tenemos que fijar en la parte entera. La parte entera, aquí tenemos 1,128, sabemos que está es 1, algo. Sabemos que está entre el 1 y el 2. Y si tenemos, por ejemplo, el 3,5 sabemos que está entre el 3 y el 4, es 3, algo. Está entre el tramo de la recta, se encontraría ese número entre el 3 y el 4. Si tenemos, por ejemplo, menos 2,6, el menos 2,6 estaría entre el menos 2 y el menos 3. Primero ubicamos la porción de la recta, el tramo de la recta donde se encuentra ese número decimal, y eso lo averiguamos con la parte entera del número. Si tenemos, por ejemplo, el 25,7, pues ya sabemos que está entre el 25 y el 26, y trabajamos ese tramo de la recta. Como vamos a trabajar el 1,128, ya sabemos que está entre el 1 y el 2. Nos vamos a ese tramo y lo que vamos a hacer es, aquí para que lo entendáis, lo que vamos es ampliar este tramo desde el 1 hasta el 2, lo vamos a ampliar. Aquí tengo el 1 y aquí tengo el 2. ¿Qué es lo que he hecho? Una vez que yo tengo la parte entera, que ya sé que está entre el 1 y el 2, me fijo en el primer decimal, sería 1,1. Si yo voy a representar el 1,1, tengo que coger en el tramo entre el 1 y el 2, como ya estoy trabajando las décimas, ¿qué quiere decir? Las décimas es coger cada unidad, en este caso entre el 1 y el 2, y dividirlo en 10 partes, que es lo que he hecho aquí representado. Aquí estaría el 1,1, aquí estaría el 1,2, el 1,3, el 1,4, el 1,5 y así con todos, 6, 7, 8, 9 y ya vendría el número 2. ¿Qué es lo que he hecho? He dividido entre el 1 y el 2, lo he dividido en 10 partes, porque las décimas dividen las unidades en 10 partes. Una vez que las he dividido en 10 partes, como yo lo que quiero representar es el 1,1 y algo, me olvido ahora mismo del 2 y del 8, yo ya sé que este número está comprendido entre el 1,1 y el 1,2. Lo mismo que aquí tenemos 1, algo y sé que está entre el 1 y el 2, el 1,1 y algo más ya sé que está entre el 1,1 y el 1,2. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que ahora, ¿qué es lo que me pasa? Que para representar la centésima, ahora tendría que representar el 1,12. El 1,12 es coger ahora este tramo de aquí, entre el 1,1 y el 1,2, y volverlo a dividir en 10 partes. ¿Por qué? Porque ya estoy trabajando la centésima. Quiere decir que cada tramo de esto estaría dividido en 10. Como a mí lo que me interesa es el 1,1 y el 1,2, porque este número está entre el 1,1 y el 1,2, porque es 1,12, tengo que dividir ese tramo otra vez en 10. Aquí lo había dividido en 10 y aquí lo vuelvo a dividir otra vez en 10. Ya tendría aquí, como ya estoy trabajando las centésimas, este sería 1,10,
Este de aquí, como veis, lo tengo dividido en 10 partes. Este de aquí sería 1,11, 1,12, 1,13. Voy a poner solamente este tramo, 1,12, 1,13 y así sería el 1,14, el 15 hasta que llegaría al 1,20. Entonces, ahora fijaros, aquí tengo, como lo que voy a representar es el 1,128, sé que está entre el 12 y el 13. Entre el 12 y el 13 para representar ya el 1,128. Está entre el 12 y el 13. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues exactamente lo mismo. Entre el 1,12 y el 1,13 tendría que volver a dividirlo en 10 partes porque estoy trabajando la milésima. Y tendría que representar el 1,128, ya sería, si aquí en el centro es el 125, este sería 126, 127 y 128. Aquí estaría el 1,128 representado. Ese número, para representarlo aquí, fijaros, estaría aproximadamente aquí. Aquí se encontraría el 1, lo voy a poner aquí un poquito más para arriba, 1,128. Como veis, fijaros todo, lo tengo que dividir cada porción, entre las unidades lo tengo que dividir en 10 partes, entre las décimas lo tengo que dividir en otras 10 partes y las centésimas otras 10 partes para trabajar las milésimas. Y así sucesivamente, si el número tuviera más decimales, tendría que coger cada porción de esta y volverlo a dividir en otras 10 partes. Como eso es muy complicado para poderlo hacer, para poder representar cada número decimal, pues lo hacemos aproximadamente. El número que nos tenemos que fijar siempre será primero la parte entera. Como yo tengo aquí, por ejemplo, el 4,5, yo sé que está entre el 4 y el 5. Si yo voy a representar el número 4,5 entre el 4 y el 5, ya me fijo en la parte decimal. Como es 5, yo sé que entre el 4 y el 5, al estar dividido entre 10, el 5 correspondería justo en el centro. Entonces, el 4,5 estaría aproximadamente ahí, en el centro del 4 y del 5. Si yo voy a representar la recta numérica el 5,95, yo sé que está entre el 5 y el 6. Me fijo en la parte de las décimas. Y como es 9, como yo sé que este número entre el 5 y el 6, esto estaría dividido en 10 partes, cogería 9 y un poquito más, entonces estaría casi en el 6. Y aproximadamente lo representamos ahí, el 5,95. Si yo ahora voy a representar el menos 3,62, yo sé que está entre el menos 3 y el menos 4, me fijo en las décimas, 6, ya sé que es un poquito más del centro. Si el centro es aproximadamente aquí, pues un poquito más, estaría el menos 3,62 y estaría representado aproximadamente ahí. Si voy a representar el menos 5,215, sé que está entre el menos 5 y el menos 6. Me fijo solamente en las décimas, como es 2, está muy cerca del menos 5. Aproximadamente estaría ahí, y ese sería el menos 5,215. Si ahora voy a representar el 1,128, ya lo he representado e incluso os lo he explicado cada porción de 10 en 10 en qué zona se encuentra. Ya lo tendríamos representado aquí. Y el menos 2,3 sé que está entre el menos 2 y el menos 3. Como es 3, está más cerca del menos 2, no llega al centro porque el centro sería 5. Entonces, aproximadamente por aquí estaría el menos 2,3. Y así representaríamos todos los números decimales en la recta numérica. Os fijáis en la parte entera y os fijáis en el primer número decimal. Que sabéis que entre unidades, entre una unidad y otra unidad, está dividido en 10 partes, las décimas los divide en 10 partes, y si os fijáis que si es mayor que 5 o menor que 5 para que esté en el centro o un poquito antes del centro o un poquito después del centro. Eso es lo que tenéis que iros fijando
a la hora de representar. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.